8 de la mañana con 11 minutos, las 8 de la mañana con 11 minutos, estamos de regreso, nueva hora de actualidad en Infinita. Conversamos aquí en el estudio con el académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, asesor económico del Comando de Eli Matei, Ignacio Briones. Ignacio, gracias por estar aquí en el estudio y bienvenido. Buenos días. Feliz, Juan Manuel, siempre me encanta venir para esta radio. Oye, presencial, además. Y estábamos conversando hace un ratito, justo lo que estaba hojeando el Diario Financiero con José Tomás Santamaría, el director del Diario Financiero, respecto al debate del día de ayer. Y tú planteabas algo que resulta, digamos, en la esencia del debate. Aquí no basta con el voluntarismo. ¿Cuánto voluntarismo estás viendo en general en términos de las propuestas de algunos candidatos respecto de lo que le proponen o le prometen a la gente en campaña presidencial? Harto. Esto no es nada nuevo, así digamos, todas las campañas los candidatos sobreprometen, pero hay ciertos límites. Yo creo que este proceso se ha exacerbado y en materia de crecimiento, como hablábamos ayer, yo creo que hay una gran noticia arriba de la mesa, que es que la palabra crecimiento está de vuelta. Ayer fue denostada, era pecaminosa, algunos hablaban de decrecer, hoy día está ahí y están todas las candidaturas y por lo tanto eso es favorable, es positivo para que de verdad nos tomemos en serio esto, como una condición necesaria. ¿Ya? Pero dicho eso, yo agregaría dos cosas. Uno, el péndulo se mueve para todos lados. Es efímero. Lo que ayer era anticrecimiento o poca importancia del crecimiento, hoy día está en la importancia del crecimiento, pero mañana puede cambiar. Entonces, de lo que se trata es de agarrar este péndulo y anclarlo, tirarlo a tierra a través de reformas estructurales. Porque los ánimos pasan y las tendencias pasan y las opiniones pasan, pero la idea es cuando está en el buen momento el péndulo, agarrémoslo y hagamos reformas pro crecimiento. Segundo, relacionado con lo anterior, el crecimiento no cae de Marte, no depende de la buena voluntad, de decir que yo tengo carácter, que soy sin complejo. Eso está bien para el eslogan, ¿ya? Pero todos entendemos que el crecimiento tiene que ver con variables reales, la productividad, la inversión, mercado laboral. Esto es como, yo siempre hago la analogía, es como un auto, donde nos ponemos la meta de llegar a un cierto destino, y cuánto nos demoremos en llegar a ese destino va a depender de la velocidad con la que avanza el auto, de si la calle tiene lomos de toro o no, y en consecuencia para llegar rápido uno tiene que limpiar los lomos de toro, pero va a tener que invertir en el auto, pues si tenemos un auto que está más o menos, que es capaz de andar a 80, nos vamos a morir re harto. ¿Cómo podemos andar a 120? Bueno, hay que invertir en el auto, cambiarle el motor, arreglar la amortiguación. Eso se llama inversión, ¿no es cierto? Hay que invertir en el chofer para que pilotee bien. Hay que limpiar los lomos de toro. ¿Ya? Productividad. El chofer es capital humano, es trabajo. Entonces, esas son las palancas que hacen que el auto llegue rápido o llegue a buen puerto al destino que queremos, y en la economía es lo mismo. Para que nosotros llegar a unos destinos, que es ser un país más desarrollado y no demorarnos 2 siglos, bueno, necesitamos crecer más rápido. Y eso requiere invertir, requiere productividad, es decir, hacer más con lo mismo, y requiere, ¿no es cierto?, mercado laboral, capital humano, y nada de eso cae de Marte. Eso son reformas estructurales, porque nuestro país viene achanchado en la mediocridad hace más de 10 años. Es un problema estructural. Los problemas estructurales, reformas estructurales. ¿Y qué es lo que dijimos ayer? Es algo muy simple. Esas reformas estructurales no dependen de la actitud ni del carácter, dependen de lograr buenos acuerdos en el Congreso, porque todas pasan por el Congreso. ¿Tú eres de los que tienen la opinión de que podemos llegar a tener un Congreso peor que el actual? Sí, yo creo que va a ser más difícil que el actual, va a ser más fragmentado porque hay más partidos políticos, el discolaje no va a cambiar, de hecho se ha exacerbado en el tiempo, no veo que pueda cambiar esa tendencia, y vamos a tener algo además adicional, que en el Senado se nos van varios viejos cracks, varios próceres, que eran gente con mucho oficio, muy capaz. Estoy pensando en un Juan Antonio Coloma, termina su mandato, un José García, un Lagos Weber, el propio Rodrigo Galilea, personas de excelencia, ¿no es cierto?, que son los que lograban buenos acuerdos, arreglaban los proyectos que venían de la Cámara. Me tocó como ministro, me tocó ayudar también en la reforma previsional, lo vi. Y eso es un hándicap, o sea, vamos a tener un Congreso más difícil y peor. Y aquí la clave de volver a crecer, Juan Manuel, hay que entenderlo bien, se llama gobernabilidad. Eso es lo que nos permite que los países crezcan. ¿Qué es lo que es gobernabilidad? La capacidad de avanzar en reformas, pero siempre en la medida de lo posible, nunca va a ser el purismo, pero así los países avanzan, así avanzó Chile en estos 30 años que le cambiaron la cara a nuestro país, y ese es el espíritu que hay que volver, y eso no basta con la actitud. Esto requiere juego de piernas, requiere convocar en el Congreso, requiere lograr buenos acuerdos, no denostar los buenos acuerdos, y yo al menos creo, y por eso estoy en el equipo de Eli Matei, que la persona que tiene esa capacidad es ella. A contrario censo, fíjate qué pasó con José Antonio Kast, la reforma previsional. La reforma previsional
si hubieran estado ellos gobernando, no hubiéramos tenido reforma previsional. ¿Y cuál es el costo de no haber tenido reforma previsional? Bueno, el costo de poner en serio riesgo la sostenibilidad del sistema de capitalización individual, que yo al menos y muchos defendemos, por la sencilla razón de que si no le poníamos más plata a las cuentas de ahorro individual, particularmente luego los retiros, el sistema iba a colapsar. Hubiéramos puesto en serio riesgo fiscal, como dijo el Consejo Fiscal Autónomo, a nuestro país, porque cada peso que no ponen las personas es un peso que potencialmente pone el Estado. De eso estamos hablando. Y esta es una reforma, yo lo dije ayer en el debate, emplazo a que alguien me rebata a que no solo legitimó, sino que expandió la capitalización individual y la administración privada, como dijo José Piñera. ¿Ya? Entonces es una buena reforma, y el principismo de la postura extrema de republicanos, ¿cuál fue? No, es que nosotros no, porque no es el 100% lo que queremos. ¿Ah? Entonces no. Ya, Y así los países no avanzan, lo lamento. Déjame volver al tema de la gobernabilidad, porque el tema de la gobernabilidad implica tener que negociar con el Congreso, pero si tenemos un Congreso más difícil, aquí va a depender de la muñeca política, tú dices, del presidente, pero en estricto rigor no es el presidente el que negocia con los parlamentarios, son los ministros secretarios de la presidencia o los sectoriales. Por lo tanto, va a depender del gabinete. Y ayer veíamos anteayer a Rodrigo Galilea plantear que si gana José Antonio Kast tendrá que gobernar con su propio elenco y con quienes pactó una lista parlamentaria, básicamente los socialcristianos y los nacional libertarios. ¿Tú eres de los que crees realmente que Chile vamos, en caso de que José Antonio Kast sea el próximo presidente, no participaría en un gobierno de él? Y después te pregunto lo mismo respecto de si él y Matei gana, que republicanos no participarían de un gobierno de ella. O sea, yo diría dos cosas. Yo esperaría, yo como economista creo en lo que se llaman las preferencias reveladas. O sea, lo que uno dice y hace es lo que uno espera que se mantenga, ¿no es cierto? Marcó una preferencia. ¿Qué es lo que ha hecho siempre republicano? Y muy legítimo por lo demás. Que ellos buscan personas con carácter, ¿no es cierto? Sin complejo, con los pantalones bien puestos. Y han revelado su preferencia en el pacto con el Partido Nacional Libertario y Social Cristiano, que uno, en consecuencia, cabría concluir que tienen todas esas características del carácter. Luego, si ya tienen un conjunto de personas con carácter, que es lo que ellos enarbolan para gobernar, me parece que lo normal es que gobiernen con ellos, digamos. Claro. Me parecería razonable, ¿no? Es lo que ellos han apostado, lo que ellos han señalizado, y han dicho que en Chile Vamos ese carácter parece que falta. Entonces, me parece que por preferencia revelada tiene razón Rodrigo Galilea, digamos. Ya, en la lógica, volvemos un paso atrás de las propuestas económicas. Aterricemos las propuestas económicas que plantea Evelyn Matei, porque también en el intercambio de opiniones ayer en el debate en la UDD se enrostraban mutuamente que las cifras que ustedes plantean, por ejemplo, en términos de reducción de gasto público, ninguno de los dos daba con los números exactos, y en términos de reducción de impuestos tampoco logra, digamos, tener una única mirada, y uno tiende a pensar que desde la derecha al menos había, al menos en este tipo de cosas, coincidencia. No, mira, partamos por los impuestos, donde tenemos una total coincidencia con el programa del Partido Republicano, no sé, con Janet Jara. Nosotros hemos planteado la necesidad de bajar el impuesto corporativo, tal cual lo planteó el exministro Marcel, entre paréntesis, repetidas veces, al nivel OCDE, de 27 a 23. Nuestra candidatura, Evelyn Matei y ellos plantean lo mismo. Hemos planteado integrar el sistema tributario, que es una manera de simplificarlo, de no afectar, de no penalizar a las pymes, al crecimiento de las pymes, que es muy fundamental. Y nosotros agregamos algo que no tienen ellos, que son contratos de invariabilidad tributaria para chilenos y extranjeros. ¿Ya? Esto no es solo como el DL600, como se dice que era para extranjeros. Esto es para chilenos y extranjeros. ¿Y qué le decimos? Mire, Chile se ha vuelto más incierto en materia tributaria, porque en cada gobierno hacemos una reforma que cambia las reglas y las tasas. Entonces, cuando uno se vuelve más incierto, toma más valor los seguros, obvio, ¿no? Este es un seguro, decirle, mire, usted se invierte en proyectos grandes, chilenos o extranjeros, por los próximos 20 años tiene la certeza de que la tasa es esta, y que si en el camino baja, se la vamos a bajar. ¿Ya? Entonces, ahí hay una conciencia. Donde tenemos diferencia, y lo marcamos ayer, en el tamaño del ajuste fiscal, y no hay diferencia en las cifras, no hay contestación de las cifras están súper claras. Y porque están claras tenemos una diferencia, déjame decírtelo. Acá se ha dicho que Evelyn Matei tiene un ajuste de 8.000 millones en 4 años. Es correcto. ¿Ya? Esos son 2.000 millones al año, para ponerlo simple. ¿Ya? Hace un ajuste de eficiencia de gasto, licencia, congelamiento de nuevas contrataciones, un montón de cosas. Ya, 2.000 millones. ¿Ellos qué es lo que han dicho? Han dicho en realidad 8.000 millones en 18 meses. ¿Ya? Eso es lo que dijo Jorge Quiroz ayer, lo que dijo en el CEP. Y eso significa, para ponerlo súper en simple, sé que es 18 meses, pero que ellos son 8.000 al año y nosotros 2.000 al año, o sea, es 4 por. ¿Ya?
en un horizonte de 4 años, allí donde nosotros 2.000 por 4 son 8, ellos 8.000 en 18 meses, llévalo a 48 meses, estamos hablando de 28.000 millones de dólares. Ese es el acumulado del recorte, o del efecto del esfuerzo fiscal que ellos están planteando. Y yo lo que le pregunté a Jorge Quiroz ayer, le dije, bueno, muéstrame cómo va a hacer ese ajuste y qué es lo que va a recortar, porque el ajuste que nosotros estamos planteando es exigente, pero se puede hacer. A mí como ministro de Hacienda me tocó hacer un ajuste de ese tamaño. Y se puede, es difícil, pero se puede. ¿Y se hace dónde? Se hace en, por ejemplo, todo lo que es horas extra, todo lo que es viático. Hoy día las licencias médicas es harta plata, ¿ya? Nosotros hemos planteado congelar contrataciones en el Estado. Congelar, no digo disminuir, congelarla. Hay una sumatoria de cosas que nosotros hemos hecho, sabemos cómo hacerla y que te permiten llegar a ese monto, que dicho sea de paso es el mismo que planteó el Centro de Estudios Públicos, un estudio reciente. Decía, mira, en el corto plazo se pueden hacer recortes o eficiencia sin ley por 0,7 puntos del producto. Son como 2.300 millones de dólares, es más o menos lo que planteamos nosotros, ¿ya? Si usted quiere hacer más, se puede llegar a unos 7 en el largo plazo, pero con reformas legales, ¿ya? Reformas legales. Y eso, dicen ellos, no nos metemos en la economía política porque sabemos que es difícil. Volvemos a la economía política, a la gobernabilidad. Entonces, ¿qué dice el republicano? 8.000 millones. Esos son más de 2 puntos del PIB, o sea, arriba del rango del CEP. Ellos dicen que lo van a hacer por la vía administrativa. Yo, por favor, les pido que me expliquen cómo. Eso es vender humo en esa materia. Y cuando uno les pregunta, entonces, ¿qué programas va a recortar? Porque ellos te dicen, no, vamos a sacar los programas mal evaluados, ¿ya? Y como yo recordé... Sí, que es una de las frases más recurrentes, pero la idea, tengo la idea de que esos programas mal evaluados suman poca platita. No, a ver, hay de todo. Veamos por partes. En Chile hay 700 programas más o menos total, sociales y no sociales, ¿ok? Los 10 programas más grandes, el top 10 de esos 700, que es como el 1% del total de programas, te concentran un buen 60% de todo el gasto, ¿ya? Y al revés, el 60% de los programas más pequeños, o sea, del total de programas, más bien, el 60% del total de estos programas, unos 400 programas, son por menos de 5 millones de dólares al año. Son chiquititos. Candidato ideal a cerrarlo, como yo decía ayer, porque uno intuye que un programa de 5 millones de dólares es un programa que esencialmente queda en sueldo y llega poco al ciudadano al que uno quiere beneficiar. Supongamos que tú eres mago y eres capaz de cerrar 400 programas. Te lo encargo, porque cuando quieres cerrar uno de esos chicos, tienes la oposición no solo los del frente, sino que los tuyos, ¿ya? Pero eres mago, los cerraste. Supongamos además que eres capaz de despedir a todas las personas de esos programas. Otra magia. ¿Cuánta plata te ahorras cerrando esos 400 programas chicos del total de 700? Un poquito más de 600 millones de dólares. Y harto menos que los 8.000, ¿o no? Claro. Entonces, la pregunta que sigue, bueno, ¿qué programas vas a ajustar o vas a cerrar? Porque hay programas mal evaluados como la JUNAVEP, como la JUNGI, como la subvención escolar a veces, ¿no es cierto? Que hasta plata. La vas a cerrar porque está mal evaluada, de verdad, va a cortar esos beneficios. Hay que corregirla, ¿no? Ya, entonces, eso es lo que uno tiene que entrar a picar acá cuando tira estas cifras rimbombantes de 8.000 millones de recorte, más de 2 puntos del PIB, te tienen que explicar cómo se hace, porque si no, no vale. Es como un poquito engañoso. Ahora, la discusión respecto del programa económico, que es interesante para los que seguimos la actualidad, porque la gente no vota necesariamente por eso, claro, o sea, la masa no. Uno también tiene la idea de que en estricto rigor uno es, lo voy a decir en simple, uno propone, el país dispone. Si al final todos los presidentes les ha ocurrido que han tenido que gobernar finalmente con la contingencia y la realidad. Con la guitarra. Y con la guitarra. Por lo tanto, esto podría ser una discusión, si se quiere, un poco académica, pero poco práctica desde la perspectiva de lo que uno tiene por delante. Por lo tanto, déjame preguntarte lo siguiente. Más allá de que hoy día estés trabajando en la campaña de Evelyn Matei, ¿qué es en lo que no se debería equivocar ningún presidente, cualquiera sea el que asuma en marzo del próximo año, en términos económicos, para recuperar esa senda de crecimiento que decías tú? Yo soy un convencido de que un buen presidente que se tome en serio el crecimiento, tomárselo en serio, como ya dije, implica reconocer que el problema es estructural, que la forma de enmendar el crecimiento y el rumbo no cae de Marte, sino que requiere trabajo duro, requiere un plan, requiere equipo y requiere sobre todo juego de piernas para asegurar gobernabilidad que permita aprobar las reformas estructurales.
Acá se habla mucho de que no, si con la gestión y la vía administrativa basta. La gestión es súper importante. Y recordémonos al presidente Piñera, que tenía ese gran atributo. Pero la gestión no se traspasa de un gobierno a otro. Entonces, cuando uno se pregunta por el crecimiento estructural, de tendencia, de largo plazo, uno tiene que necesariamente preguntarse en reformas que institucionalicen las palancas que activan ese crecimiento. Y eso son reformas estructurales. En el mercado laboral, en la rebaja de impuestos que hablamos. Eso es Congreso. En el empleo público, que es una reforma al estatuto administrativo. Ahora, esa es una reforma que todo el mundo ha planteado, de acuerdo, pero no se ha logrado hacer. De acuerdo, pero es que... Y la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué crees porque es difícil, porque es difícil, pero hoy día es cierto que hay un momento donde hay más consenso respecto a que estas cuestiones importan, respecto a que es fundamental crecer, respecto a que tenemos una emergencia laboral, y hay un buen momento para agarrar este péndulo y tirarlo hacia abajo y pegarlo a tierra, antes que se nos vuelva a mover. ¿Qué es lo que es pegarlo a tierra? Son reformas que lo anclan, que lo institucionalicen en regla, independiente de quién vaya a gobernar mañana. Esas reglas para crecer son reglas que generan incentivos, en mi analogía del auto, a invertir en el auto, invertir en las empresas, ¿no es cierto?, a innovar, a emprender. Y eso no cae de Marte, insisto, son reformas. Esa es la ruta que tenemos que tener. Y te agrego algo más, Juan Manuel. A ver. Porque efectivamente uno podrá tener esta discusión académica de, oye, tú dijiste 4 veces lo mío, pero al final se traduce en una cuestión como de voluntarismo versus realismo. El realismo puede tener mucha ambición, ¿ya? Pero y el voluntarismo también. Pero aprendamos de una vez por todas que la mera buena voluntad no basta, que el carácter es insuficiente. Si este gobierno llegó lleno de buena voluntad, ellos venían a cambiar el mundo porque tenían la buena voluntad que sus antecesores no habían tenido. Y el mundo real es con guitarra, y es con trabajo duro, como todo en la vida, ¿ya? Con plan de acción. Y Chile, y aquí creo que también tenemos una diferencia que tiene que ver con una mirada. El programa de Evelyn Matei parte diciendo: tenemos un país extraordinario, tenemos oportunidades increíbles, nosotros estamos convencidos de ello, aprovechémoslas. Evelyn Matei propone un pacto de desarrollo anclado en nuestras ventajas comparativas, nuestros recursos naturales, donde la lógica, yo lo he dicho, es muy simple. Apliquemos lo que los noruegos hacen con sus salmones, que básicamente el Estado con el sector privado dicen: ¿sabes qué? Pongamos una meta de multiplicar por 3 la producción de salmón al 2050. ¿Cómo lo hacemos? Con un Estado facilitador y un privado ejecutor. Esa lógica repliquémosla a la minería metálica, al cobre, al litio. Pongámonos una meta. ¿Dónde queremos estar en el 2030? ¿Dónde queremos estar en el 2050? ¿Y cómo lo hacemos? Estado facilitador, privado pujante, ejecutor. En los bosques, en los salmones, en los data centers, la energía renovable, el turismo, súper importante. Ahora, entonces, esa es una mirada esperanzadora. Parte de estas cosas también van a pasar por un congreso que, como tú mismo describes, es un congreso que puede terminar siendo más balcanizado que el que ya teníamos, donde las discusiones respecto a la permisología están puestas arriba de la mesa, donde en lugar de haber ido disminuyendo los días para aprobar, no tengo idea, proyectos ambientales, hemos multiplicado casi que por 2. Antes nos demorábamos 600, hace 10 años eran 600 días, hoy día son casi 1000 días. Claro, pero de nuevo vuelvo a ver esta idea. Tenemos un buen momentum en que el péndulo está en la buena posición en todos estos temas. En tema tributario, este gobierno ha dicho que hay que bajar impuestos. Este gobierno de izquierda. En tema de permiso, la reforma del ministro Grau, hoy día ministro de Hacienda, es ley, y va en la buena dirección. Es insuficiente, pero genera un criterio que hay que agarrar y redoblar la apuesta con esa misma lógica en los otros sectores de permiso, naturalmente en el medio ambiental, donde la idea es tener un estándar de permiso elevado, pero como planteamos nosotros, tener un ecosistema simple, fácil de navegar, expedito, rápido y predecible. Porque aquí la discusión no está en digamos, disminuir las exigencias, sino que en agilizar los trámites. Es que esa es la confusión que muchos tienen, que creen que el estándar alto significa tener un ecosistema complejo. Yo les diría muchas veces al revés. Cuando tú tenés un ecosistema tan complejo de navegar, de entender, tanto para la empresa como para el fiscalizador, al final nos terminan fiscalizando mal. Mucho mejor tener un sistema simple con estándares altos. Eso es el criterio que planteó esencialmente el proyecto de permisos sectoriales del ministro Grau, y es lo que hay que replicar a todos. Entonces, aprovechemos este momentum, que es un buen momentum, y anclémoslo en reformas. Si eso de eso se trata el crecimiento a largo plazo, es arreglar este auto, ¿no es cierto?, para que llegue más rápido, ¿no es cierto?, de mejor manera sostenible a la meta final, que es ser un país desarrollado. Ya tenemos los ingredientes para hacerlo. Nosotros estamos convencidos que Chile tiene una oportunidad maravillosa,
y que hay un conjunto de condiciones que no las veíamos hace mucho tiempo. De que haya más o menos acuerdo en bajar impuestos, de que haya más o menos acuerdo que el sistema de permiso hoy día es un problema y que eso no implica rebajar el estándar, arreglar aquello. Hay un acuerdo también que hay un problema en cómo funciona el empleo público en el Estado. Hay un acuerdo, ¿no es cierto?, en que la seguridad es un tema fundamental que castra la libertad de las personas, pues también es un impuesto a la economía, gigantesco para las pymes, para la inversión. Entonces, aprovechemos ese momentum, no lo dejemos pasar, y la forma de no dejarlo pasar es con reformas que lo anclen al suelo. Y por eso la economía política en esta materia es todo, el oficio de cómo tú logras buenos acuerdos es la clave. Y yo lo ilustro con la reforma previsional. Aquí hubo un sector que se la jugó, pagó costo, por lograr un buen acuerdo para Chile, en la reforma previsional que fue Chile Vamos. Y hay otro sector que se negó a aquello, ¿ya? Y que hoy día, en su programa, fíjate tú que el único cambio que tienen es revertir el préstamo. O sea, quiere decir que para todo el resto de la reforma está perfectamente satisfecho, no le encuentran nada malo. Qué curioso, y se pusieron, fíjate, ¿eh? Y la reversión del préstamo lo hacen, fíjate, que con otro préstamo estatal, a la misma tasa del que existe. O sea, parece más un gustito, que no le cambian nada a la situación al cotizante, pero es un gustito que abre la discusión, una discusión cerrada, le mete inestabilidad a la discusión. Yo me encantaría ver cómo lo perciben los mercados financieros. Yo conozco bastante aquello, me junto con hartos inversionistas, te aseguro que lo ven con preocupación, porque si quieren una forma de meter la inestabilidad, reabren la discusión para darse un gustito como eso. Y eso refleja también la aproximación de cómo se gobierna, si es con gustito y principismo, o si es buscando buenos acuerdos, ¿no es cierto?, para Chile, porque hay una sola certeza, Juan Manuel, no lo olvidemos nunca: en los principismos y en los extremos, la certeza es que nos quedamos estancados. Y Chile necesita y merece salir adelante. Y eso se llama reforma, se llama buscar buenos acuerdos, y para ello, alguien que sea capaz de liderar esa búsqueda de acuerdos, y esa persona, a mi juicio y a nuestro juicio, de Matei. Una última pregunta a propósito de que mencionabas tú a Nicolás Grau. ¿Qué opinión tienes de Nicolás Grau en Hacienda? Porque el rol de economía y Hacienda son muy diferentes. Bueno, yo, como dije, al ministro Grau, a quien le deseo todo el éxito, su gran desafío es sacar adelante un presupuesto de la Nación que se ingresa ahora en septiembre, ¿no es cierto?, que por lo que el ministro Marcel venía trabajando y lo que mostró en el informe de Finanzas Públicas el segundo trimestre, viene súper austero. Es un presupuesto que debiera no solo no crecer, sino que decrecer algo en términos reales. Eso es bastante inédito. Y yo me alegro que esa sea la dirección, porque Chile necesita ordenar las cuentas de su casa. Estamos desajustados. Claro. ¿Ya? Y yo siempre digo, las personas que nos escuchan en sus hogares son todos ministros de Hacienda en sus hogares. Y cuando uno está gastando más de lo que tiene, sistemáticamente tiene un problema, entonces tiene que ajustar la cosa, tiene que hacer ese ajuste. Chile es lo mismo, tiene que hacer ese ajuste para no tener mayores problemas después. Y ese va a ser el desafío del ministro Grau: presentar un proyecto que haga un ajuste, que sea austero, y va a tener que tener mucha muñeca, porque en año electoral, particularmente los tuyos, están a tratar de subir la cuenta. Así que yo le deseo toda la fuerza, todo el éxito. El camino que Chile necesita es ordenar sus cuentas fiscales, sin lugar a dudas, y ojalá que este último presupuesto del presidente Boric sea el punto de partida de lo que vamos a hacer nosotros también después. Habrá que ver. Ignacio Briones, gracias por venir a conversar esta mañana aquí en el estudio. A ti, Juan Manuel. Que esté muy bien. Muchas gracias, Ignacio. 8:35.